Hola, espero que se encuentren bien. Vamos con el tema de circuito integrado 555. Este dispositivo es usado popular como fuente de reloj, es decir, un circuito integrado, un generador de señales que produce pulsos cuadrados en el cual nosotros podemos variar su ciclo de trabajo. Recuerden que el ciclo de trabajo en este caso es el tiempo en alto sobre el periodo total, donde el periodo total es de acuerdo a los flancos en los cuales inicia y finaliza un pulso. Este circuito integrado tiene una facilidad, bueno, tiene varias funciones, entre ellas y las principales, como les comento, es pulsos de reloj, en el cual ustedes pueden variar este ancho de pulso de acuerdo a como ustedes deseen. Esa es una función. La otra función es que, por ejemplo, puede ser usado como un dispositivo que en el momento que detecte una señal en alto, es decir, ya sea que ustedes presionen un switch, por ejemplo, manden un pulso y tenga un temporizador en el cual ustedes quieran mantener activado o desactivado un dispositivo, ¿no? Llámese, por ejemplo, una alarma, ¿no? Por ejemplo, un sensor de luz que detecte, por ejemplo, el paso de algún objeto y que en ese momento que lo detecte mande una señal, ¿no?, de alarma. O un micrófono, o por ejemplo, no micrófono, sino más bien un actuador, eh, pues un auricular, ¿no? Este integrado pues está compuesto en su mayoría por circuitos tanto lógicos como analógicos. Esto, por supuesto que lo vamos a ver, ese es el siguiente tema de amplificadores operacionales, pero en este caso eh, estoy dando esto porque yo quiero que lo apliquemos de una vez para las siguientes semanas que nos corresponden, ¿no? En el cual tenemos dos operacionales. Esto viene siendo un comparador tipo Schmidt, es decir, que lo que va a hacer es censar dos voltajes, uno a un tercio de lo que es alimentación y otro 2/3 de alimentación. En el momento que se rompa o que esté dentro de este ciclo, manda a lo que es un pulso comparativo, en este caso a un flip-flop, que es un dispositivo de memoria, y una vez que ya tenga ese pulso, pues ahora sí que de acuerdo a un pulso de carga y descarga que vamos a ver aquí mediante el capacitor, pues vamos a tener una salida en alto o en bajo. Es decir, aquí vamos a ver de que el dispositivo está totalmente dependiente de lo que es, uno, voltaje, dos, voltajes de comparación y tres, lo que son en este caso el capacitor, que va a hacer las veces de carga y descarga del dispositivo, ¿va? En este caso vean que aquí pues tenemos un tercio y aquí 2/3. Entonces lo que va haciendo es que se va cargando el capacitor. Una vez que detecta esto, mediante el pulso sincronizado, pues va a hacer que se descargue el capacitor. Esta va a generar un momento de descarga y ante eso pues vamos a detectar un pulso de baja, ¿sí?, a la salida. Entonces este es flanco de subida, flanco de bajada. Esto, por supuesto, dado que depende mucho de la tau, en este caso, que viene dando por esta capacitancia y estas dos resistencias, podemos nosotros configurarlo y calcularlo de acuerdo a la medida que pues, ustedes quieran, ¿no? Entonces, esto ya está caracterizado para que trabaje mediante esta función, en la cual es igual la frecuencia es igual de salida, en este pin 3, a 1.44 entre la capacitancia por el producto de la resistencia A más 2 veces la resistencia B. Estos valores ya están definidos, estas características ya están definidas, en las cuales ustedes solamente pues, requieren definir, uno, qué frecuencia y por supuesto qué alimentaciones, porque también eso juega un papel importante en la configuración o en la salida que ustedes vayan a ver, ¿no? En este caso, vamos a verlo como bueno, estable y estable, nada más. Entonces, vean, de manera física, el dispositivo es bastante útil porque pues, genera una capacidad de corriente hasta 200 miliamperios a la salida. Podemos ajustar el ciclo de trabajo y es estable, vaya, tiene una estabilidad de variación de 0.005% con respecto a grados centígrados. Es decir, que si sube 10 grados, pues al final de cuentas, vamos a ver que la variación sigue siendo 0.05, ¿no? Entonces, no es mucha. Otra ventaja, pues es que lo podemos trabajar desde microsegundos hasta horas, como les comentaba,
podemos nosotros generar un pulso de reloj de segundos y microsegundos, ¿sí? Otro, bueno, pues de que los tiempos de un bajo pueden ser menores que 2 microsegundos, ¿no? Y en aplicaciones, pues tenemos todas estas, pues una precisión en lo que es ciclos de reloj, generadores de pulso, generadores de retardo, que esto es como tipo monostable, y secuenciadores de tiempo, ¿no? Que en este caso, por regular, usamos para circuitos lógicos. En descripción, bueno, pues este es un dispositivo de 8 pines, ya sea en tipo DIP, es decir, de montaje a doble cara, o tipo SOP, igual de 8 pines a montaje superficial. Cualquiera de los dos se puede usar. También depende, pues, qué características, ¿no? Entonces, ¿qué características deseen? Porque, por ejemplo, ustedes pueden variar el voltaje de alimentación de acuerdo a las funciones que ustedes deseen. Ahorita vamos a ver esta tabla también. Bueno, el dispositivo está compuesto, bueno, por 8 pines, como ya vimos, de los cuales están en este orden. El primer pin, GND, el segundo pin es un pin de disparo, el tercer pin de salida, cuarto pin de reset, es decir, si nosotros queremos resetear todo, el quinto pin, voltaje de control, sexto de umbral, séptimo de descarga y el octavo pin de alimentación. Esos son los 8 pines en los cuales, pues, los principales, como habrán visto en el diagrama anterior, que es este, vean que aquí ya está distribuido. Este capacitor que va de 1 a 5 está posicionado para eliminar ruido y generar mayor estabilidad a la salida. Así que los que nos interesan, bueno, por lo regular son estos pines. Bueno, vean que el 1 está puesto a tierra, el 4 está con retroalimentación al pin de alimentación total, al igual que el pin de la resistencia A, este pin, y que va conectado al pin 7 junto con la resistencia RB. Vamos a ver las dos configuraciones principales como estable y monoestable. Para ello también les voy a mandar el video de Proteus. Sí sería bueno que ustedes descarguen este Proteus. Multisim tiene algunas fallas con respecto a este integrado. Entonces, puede funcionar como modo estable y de hecho hay un wizard para el diseño de esto, de monostable y estable, que está bastante bueno, pero ya aplicado, lamentablemente el multisim no corre bien en monostable para tiempos superiores a segundos. Entonces, el Proteus es bastante bueno en este sentido y creo que hay otros simuladores, ¿no?, que podemos usar. Para el circuito monostable o circuito de reloj, el cual les muestro aquí en este circuito, que es el primero que vimos. Bien. Lo que hacemos es verificar, bueno, lo que hace el pin 7 y 6 es generar 1/3 de voltaje, ¿sí?, y 2/3 de voltaje, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, lo que va a hacer el comparador es verificar que se encuentre en este rango, ¿sí? Es lo que va a estar verificando y eso va a estar verificando, por supuesto, de acuerdo a lo que el capacitor se vaya cargando. Acuérdense que el capacitor no es lineal, tiene una constante de carga y descarga, en el cual aprovechamos prácticamente unos 3 taos, 3, 4 taos a lo mucho, para que veamos hasta dónde se carga y de acuerdo a eso, pues el circuito comparador sense esos niveles y genere, por supuesto, a la salida mediante cargas y descargas, por supuesto, de los transistores internos, genere esto a la salida, es decir, mientras que la carga se encuentre en este umbral, vamos a tener un alto, ¿sí?, como flanco de subida. Por supuesto que estamos verificando nuestro flanco de subida, y eso sí se puede hacer con comparados tipo Schmidt, que es lo que vamos a ver después para la siguiente unidad. Y para flanco de bajada tenemos lo que es el tiempo en bajo. Entonces, estos dos tiempos, tanto en alto y bajo, son los que podemos controlar nosotros. Así como podemos controlar también la frecuencia. Acuérdense, de aquí a aquí viene siendo el periodo total de la señal, que recíproco sería la frecuencia. Así que nosotros vamos a controlar mediante resistencia RA y RB capacitancia estos tiempos. Bueno, aquí está parte de lo que les acabo de comentar.
Entonces, para las fórmulas que vamos a necesitar, esto ya está en el tablón, las fórmulas que vamos a necesitar para hacer esos cálculos y que por supuesto vamos a cotejar con tablas del fabricante, viene siendo que el tiempo en alto es igual a 0.7. Digo, esta fórmula lo van a encontrar en el hoja del fabricante como 0.69, ¿no? Aquí lo redondean a 0.7. 0.7 factor de la capacitancia por el producto de las sumatorias de RA y RB. Y el tiempo en bajo, pues es equivalente al restante, 0.7 por la resistencia RB por la capacitancia. ¿Sí? Estas son fórmulas ya preestablecidas y ya caracterizadas de acuerdo al comportamiento, ¿no? de este integrado y de los circuitos externos. Así que el periodo total, pues, como les comentaba, es igual el tiempo en alto y tiempo en bajo, y que la frecuencia, pues, está dado mediante 1.4 como por el recíproco de la sumatoria de estas resistencias por la capacitancia. Es decir, a fin de cuentas, si lo ven y si lo asemejan con lo que han visto, esta es la tau, la característica de la tau. Es decir, la característica del capacitor en carga y descarga. Ejemplo, por ejemplo, nos dice, determina la frecuencia y el trazo irá hacia la forma de onda de salida de circuito de la figura 13.18, es decir, de este. Es decir, de acuerdo a estas características, nos piden trazar cuál es la frecuencia de salida, tiempos altos y bajos. Bueno, por los tiempos en alta, de acuerdo a los valores de 7.5 kilos y capacitancias de 0.1 micro, tenemos que el tiempo en alto sería de 1.05 milis, tiempo en bajo de 1.575 milisegundos, perdón, 0.52 milisegundos. En total, la frecuencia de esto sería equivalente a 635 Hz. Entonces, como verán, es bastante práctico el diseño para usar este dispositivo. En cuanto a características eléctricas, ustedes lo pueden polarizar desde el mínimo de 4.5 milivoltios, volts, hasta 16 volts. No se pueden pasar de aquí, es aconsejable, porque pueden dañar el transistor, a los transistores, inclusive al circuito integrado en general, ¿no? Otra, de que trabajarlo por el mínimo tampoco es fiable su lectura, así que cuando ustedes usen circuitos TTL, pues entre 5 y 5.5 voltios, que esté dentro de este rango. Por supuesto que lo pueden trabajar con 9, 10, 11, 12 voltios hasta 16 o más. Lo que es la corriente de alimentación, cuánto consume este dispositivo cuando tengamos una resistencia de carga infinita, es decir, un circuito abierto. Vean que con un voltaje de 5 voltios, y de hecho aquí el fabricante nos da ante estas dos características de operación, 5 voltios, bueno, pues máximo tenemos 6 miliamperios, y esto depende mucho también de las resistencias. Una disculpa por las fallas técnicas. Bien, ya estoy de regreso. Otro parámetro fundamental es de que veamos el voltaje de control. De acuerdo, si estamos trabajando con 15 voltios, ese voltaje de control está en un rango de 9 a 11 voltios. Y si están trabajando con un voltaje de 5 voltios, ese voltaje de control no debe exceder los 4 voltios y mínimo 2.6. Entonces, también los voltajes de umbral, vean a qué características deben estar para que puedan asegurar el funcionamiento de la salida. Entre los voltajes de disparo, pues también vamos a ver de que tienen un rango, ¿sí?, para que podamos operar este dispositivo. Fuera de este rango, ahora sí que no aseguramos el funcionamiento con la precisión que nos da el fabricante. Otro, bueno, pues vean los porcentajes de error, es muy bajo, 3%. Sí, como monoestable, 3%, como estable. Vean, bajo estas características, por supuesto, el porcentaje pues disminuye 2.25% de manera típica.
que significa de que si nosotros calculamos para un microsegundo, entonces vamos a ver variaciones de 1.01 microsegundo aproximadamente. Entonces, menor, de hecho. En voltajes de reset y corrientes de reset, vean que son muy bajos, así como los voltajes considerados en bajo, así como las corrientes de operación del integrado. Vean que pues, está entre los niveles lógicos TTL y los valores altos lógicos, y vean que igual está dentro de los valores TTL. Sí, para los que no han visto circuitos lógicos, tenemos CMOS y TTLs, ¿no? Entonces, para que podamos considerar un mínimo, el potencial debe estar pues, cercano a 0.25, 0.3 voltios, me parece, y arriba de 3.6 voltios, para que podamos, o 3.3, si no me equivoco, son estos mismos valores, para que podamos considerar de que la salida es un 1 lógico o un 0 lógico. Entre ese rango se considera como el rango de don't care, ¿no? Tiempos en alto, bueno, pues los tiempos de respuesta son de 100 nanosegundos y tiempos en bajada igual, pues bastante bajos de los 100 nanosegundos, es decir, bueno, no tan bajos, ¿no? Estamos hablando de 0.1 microsegundos aproximadamente. Entre las corrientes de fuga de descarga, pues tenemos 100 nanoamperios. Entonces, vean que el integrado no consume mucha potencia. Con respecto a las tablas, vean, el fabricante nos proporciona esta hoja de tabla ya caracterizada, considerando de que la resistencia de carga, digamos que aquí conecten transistores operacionales o inclusive un LED, bueno, el fabricante no toma en cuenta esta parte y de cierta forma pues no tiene mucho, no hay problema si sus resistencias pues son superiores a 300 ohmios. Y ya vieron que aguanta hasta 200 miliamperios en toda su conducción de salida, pero pues ahora sí que lo ideal es no excederse de esos valores. De hecho, estos valores es aconsejable que no estén por debajo de los 200, mejor dicho, 300 ohmios, 500 ohmios. Porque al hacer eso, por supuesto que estamos demandando mucha corriente, ¿sí? Y eso mismo va a hacer de que excedamos estas corrientes, ¿no? Y podamos dañar de cierta forma al integrado. ¿Qué nos dice esta gráfica? Bueno, esta tabla. Bueno, eje X es frecuencia y está dada en décadas, es decir, 1 Hz, 10, 100, 1 kilo, 10 kilos, 100 kilos. Y capacitancia, veamos que tenemos esa capacitancia desde 0.1 microfaradio, 0.1, es decir, 10 nanofaradios, hasta un micro y 100 microfaradios. Entonces, estas son las curvas de respuesta de este dispositivo cuando tengamos este arreglo de resistencias de RA y 2 veces RB. Es decir, la sumatoria de estas dos resistencias, vean que esto es cuando se caracteriza cuando estos dos tienen valores de 100 megas, 1 mega, 100 kilos, 10 kilos y 1 kilo. Vean que, y de hecho el dispositivo nos dice que entre estas dos deben haber 1 kilo ohmio, digo, es permitido, pero vean también en qué rangos de operación se encuentra, es decir, arriba de 100 kilos y para frecuencias superiores a aproximadamente unos 30, 40 Hz. ¿Sí? Entonces, sí podemos alcanzar estos valores, repito, pero que no excedan valores tan bajos como para que demandemos demasiada corriente, ¿no? Bueno, aquí les muestro un ejemplo, 3 ejemplos, de hecho, para ver en comparativa con las curvas. OPR 555 con simetría cuadrada. Bueno, aquí aclaro, yo estoy considerando de que la respuesta debe ser 50% en alto y 50% en bajo. 50% de ciclo de trabajo. Vaya, si ustedes consideran otro porcentaje, adelante. De hecho, el integrado nos puede dar exactamente el 50%,
dado porque hay una zona de umbral en la cual pues se mantiene inestable, ¿no? Entonces, el integrado, cuando hagamos los cálculos, vamos a estar, si queremos un 50%, nos dice que debe estar entre un 51 y 55%. Estas son las variaciones a las cuales he llegado, ¿sí? Para que podamos ver un ciclo de trabajo preciso, ¿sí? Digo, si es que lo que nos interesa son pues la sincronía, ¿no? Con todos los dispositivos. Repito, esto es cuando lo usamos con circuitos lógicos o como pulso de reloj en general. Vamos a ver un ejemplo para 15 kHz. Vamos a ver que el periodo, perdón, va a ser de 66.6 microsegundos. Lo convencional es que tengamos 33.3 microsegundos tanto en alto y bajo. Entonces, en la gráfica vamos a seleccionar, lo primero que vamos a seleccionar es la capacitancia porque es lo que más se complica en conseguir de acuerdo a los valores comerciales. Y las resistencias, pues podemos nosotros usarlas, pues así que en arreglos. Entonces, es más fácil conseguir y trabajar y proponer capacitancias y luego determinar resistencias. Entonces, vean que yo puedo, bueno, aquí está más o menos los 15 kHz. Esta es una gráfica tentiométrica porque vean que es por décadas, semi-logarítmica. Entonces, pues así que tenemos de dos, aproximarlo mediante gráficas y verificarlo con fórmulas. Entonces, vean que aquí tengo tres opciones. Opción 1, 1 kilo. Opción 2, bueno, opción 1, según yo, 10 kilos. Opción 2, 1 kilo. Y opción 3, 100 kilos. Ante eso, pues ya tracé mi gráfica de intersección X para que yo pueda determinar Y. Y en este caso, verifico qué capacitancia puedo usar. Vean que puedo usar desde 0.1 micro, 10 nanos o 100 nanos, 100 nanofaradios. Esos son los valores de capacitancias que puedo usar para para desarrollar este ejercicio. Bueno, entonces dado las fórmulas, vean que estoy con la opción 1, que la capacitancia sería de 10 nanofaradios o 0.01 micros. Y de la gráfica, pues nos dice que no nos debemos exceder de 10 kiloohmios. ¿Sí? Entonces, dado esto, pues vean que estoy proponiendo, bueno, no estoy proponiendo, sino que estoy deduciendo a partir del tiempo de bajo, alto y bajo, qué tiempo debe ser para que yo pueda calcular RA y B. Entonces vean que si yo me voy al 50%, pues RB me resulta que sería de 4.7 kilos y RA pues de 0 ohmios, por lo cual no es posible. ¿Sí? Entonces, a fin de cuentas, parecería que está descartada esta opción. Pero la cuestión no está ahí. Y si nosotros hacemos eso, por supuesto que estaríamos invalidando la gráfica, ¿no? Entonces, la otra solución es decrementar los tiempos en bajo. Entonces, vean, pues usando esta misma de 10 kilos, yo estoy proponiendo 44% del tiempo del ciclo de trabajo, el tiempo total del periodo, y por supuesto el tiempo en alto quedaría de 56%. Por lo cual esto ya no es una señal cuadrada, así que esto queda a criterio cuando ustedes ya lo realicen. Por supuesto que ahorita vamos a hacer lo posible para que quede al 50%. La opción 2 dice ni cómo usarla, ya que nos da resistencias menores a 100 ohmios en RA y RB, lo cual ustedes pueden comprobar. Y la opción 3 pues nos ayuda a obtener valores de RA mayores de kiloohmios, por lo cual se obtendrá esta solución. Repito, la opción 1, bueno, la anterior de 10 kilos, si nosotros hubiéramos optado eso, tendríamos que hacer estas variaciones para que pueda funcionar dentro de esa región, dentro de esa curva, ¿sí? Y quedaría con estos porcentajes aproximadamente para que pueda operar. Esto es de acuerdo a valores de multisim. Ahora, si nosotros queremos ser mucho más precisos, vean que con valores más altos de resistencias y, por supuesto, teniendo una capacitancia diferente, pues tendríamos valores bastante cercanos. Bueno, aquí solución ante un nanofaradio. Bueno, aquí se está proponiendo un tiempo de 48% del ciclo del tiempo del periodo, que nos queda 31.9 microsegundos. Y ante eso, vean que nos quedan valores de resistencias de EB
de 46 kilos y RA de 1.9 kilo ohmios, por lo cual esto pues, es más factible. Y es factible también por el hecho de que tenemos valores de resistencias altas, por los cuales consumen menos corriente y pues eso es lo que nos conviene al final de cuentas, ¿no? Reducir la potencia de consumo del dispositivo. Entonces, ya verificando esto, vean que pues la opción nos dice que pues, es cercano a 100 kilo ohmios. Entonces, esa es una manera de diseñarla. Por supuesto, ustedes pueden proponer los valores, ¿sí? Y estar calculando, ¿no? Aproximándose. La ecuación es aquí que es costo-beneficio, es decir, el tiempo. Bueno, la segunda operación, la segunda opción es tipo monoestable. Y para ello, pues vean que lo que hacemos, bueno, el pin 7 y 6 se unen y RA, todo queda en función de RA. Entonces, este tiempo en alto que se va a generar queda en función de 1.1 por la resistencia RA y la capacitancia. Entonces, dado esto, nosotros podemos calcular cuál es el tiempo en alto que queremos, es decir, cuánto tiempo queremos mantener activo el sistema. Por supuesto que todo va a depender de una entrada de disparo en el cual vamos a estar sensando el ciclo en bajo, perdón, el pulso en bajo. Una vez que sense este pulso en bajo, pues ahora sí que se activa lo que es el comparador y por supuesto activa la flip-flop y los tiempos de carga y descarga de la capacitancia. Así que este es otro, por supuesto que esto solamente se genera cuando hay este pulso. Mientras no haya pulso, se mantiene en cero. De hecho, ustedes lo pueden invertir mediante otros componentes adicionales, ¿no? Bueno, ejemplo, pues tengamos 7.5 kilo ohmios y capacitancia de 0.1 micro. Vean que ante estos valores, pues nosotros podemos calcular cuál sería el tiempo en alto. Es decir, nosotros podemos proponer, si quieren, el tiempo en alto, o proponemos capacitancia y a partir de ahí calculamos resistencias. Hay otras aplicaciones, ¿no? Como divisor de frecuencias que se pueden usar y eso depende de la frecuencia, asumiendo que esta es la frecuencia de entrada en el pin de disparo, ¿sí? Y por supuesto, dependiendo de cómo calculemos nosotros esas taus, podemos tener una activación por flanco, ¿sí? Entonces, cada vez que detecte un flanco, se va a retardar un tiempo y una vez que retarde ese tiempo, vuelva a censar, ahora sí, vuelva a predisponer el comparador a verificar este pulso en bajo, ¿sí? Entonces vean que esos son los ciclos, bueno, los voltajes de umbral, estos son los voltajes generados por el capacitor, ¿sí? Y otro, pues tenemos ahora sí que, pues prolongación por ancho de pulso, que esa es otra aplicación, y eso ya se lo explicaría después. Señal de rampa, aquí también nosotros podemos generar una señal rampa mediante transistores, también lo podemos generar mediante operacionales, y que esto pues va a ser tema de, vamos a retomarlo cuando sea el tema de amplificadores operacionales. Bueno, esa es la explicación general de lo que es el integrado 555, falta la simulación. Hasta luego.